está llamado, está puesto en la iglesia para cuidar, para proteger. Por eso dijimos al principio que el ministerio del pastor es uno de los ministerios hermoso, importante, pero de gran responsabilidad, de gran delicadeza y de mucho cuidado. El pastor está puesto para cuidar de las ovejas que están allí en el redil. El pastor está puesto para proteger a cada una de esas ovejas que Dios pone en sus manos. Está puesto para velar por esas ovejas. Bendito sea el nombre de Dios. Está puesto para enseñar. Está puesto para exhortar. Está puesto para corregir. Alabado sea el nombre de Dios. Estas son funciones que tiene un pastor, una persona que es llamada al ministerio pastoral. Hermano, el pastor tiene un gran compromiso. Toda persona que es llamada al ministerio pastoral conlleva una gran responsabilidad, una gran carga encima, la cual el que no está llamado a ese ministerio no se lo imagina. No se lo imagina. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a esa bella y hermosa comunidad que nos sigue y nos apoya a través de nuestro canal, Félix Sánchez Oficial. Sean todos bienvenidos una vez más a un segmento de cátedras bíblicas con la serie Los 5 Ministerios. En este capítulo número 4 estaremos tratando el tema del ministerio pastoral. Un ministerio muy hermoso, un ministerio muy importante, de mucha responsabilidad, de mucho cuidado, pero sobre todo de mucha delicadeza. Y creo que este tema será de gran bendición y de gran edificación para cada uno de aquellos que nos estarán viendo. Si eres nuevo en nuestro canal, tú que nos estás viendo, te invito a que te suscribas, active la campanita, le dé like y comparta, y así te mantendrá al tanto cada vez que subamos un contenido nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos demorado un poco en continuar con esta serie, con los dos últimos capítulos que faltan, el ministerio pastoral y el ministerio del maestro, debido a que hemos tenido fuertes luchas, fuerte levantamiento para poder seguir con el desarrollo de esta serie. Sabemos que cada vez que un hijo de Dios, un hijo de la luz, se propone hacer algo para Dios, para la obra de Dios, para edificar vidas, las tinieblas obviamente no se quedarán tranquilas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabemos que en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, según la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Santo es el Señor. Pues bien, sin más tiempo que perder, vamos a tener lectura del versículo bíblico como base de este tema, los 5 ministerios, el cual se encuentra en el libro de Efesios, su capítulo 4, versículo 11. Allí estaremos leyendo nuestra lectura como base de este estudio. Bendito sea el nombre de Dios. Y leeremos la palabra del Señor, por ser palabra de Dios, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Sea bendita la palabra del Señor y seamos todos, pues, recibiendo este alimento, el cual sustenta nuestra alma. Santo es el Señor. Ministerio pastoral. Como ya hemos dicho, un ministerio de mucho valor, de mucha importancia, un ministerio de amor, un ministerio de gran responsabilidad, gran compromiso, mucho cuidado. Alabado sea el nombre de Dios, y estaremos desarrollando este bello ministerio, ministerio pastoral. El ministerio pastoral y el ministerio que continúa en el próximo capítulo, el capítulo 5, que será nuestro último capítulo de esta serie, son dos de los ministerios que se correlacionan mucho, ya que corresponden gran responsabilidad en lo que es el pueblo del Señor, a diferencia de los 3 primeros ministerios que ya hemos venido desarrollando. En este capítulo número 4 estaremos hablando de lo que es un pastor, qué es un pastor, qué se conocía como un pastor en la antigüedad, qué es un pastor en nuestra actualidad, hoy en día en términos espirituales, cuál es la función de un pastor en términos espirituales y cuál era el oficio de un pastor en el antiguo pacto. También estaremos hablando sobre los requisitos para poder ser un pastor y así de otros temas que serán de mucha bendición para nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos allá y vamos a entrar en materia. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? Bueno, comúnmente un pastor es aquel que estaba a cargo de cuidar un rebaño. Esto era un pastor, o esto es lo que significa la palabra pastor, alguien que estaba encargado de cuidar un rebaño de ovejas. Este tenía una gran responsabilidad y un gran compromiso en este oficio de cuidar las ovejas. Entonces, dentro de la palabra del Señor podemos encontrar que habían algunos personajes bíblicos que desempeñaron este oficio y este labor. Y vamos a mencionar brevemente algunos de esos personajes bíblicos que tuvieron o ocuparon el oficio de pastores de ovejas. Bien, dentro de los personajes bíblicos tenemos a Abel, dice la palabra del Señor, según el libro de Génesis, capítulo 4.
a la altura del verso 2, que Abel fue pastor de ovejas. Algo común en el ministerio, en el oficio pastoral en la antigüedad, era que este oficio aparentemente se le daba a los hijos menores, porque el oficio de el pastor era un trabajo que se consideraba algo vil, algo menospreciado, algo como lo último, o no tenía gran importancia para muchos, sino que era un oficio que era demigrado por muchas personas en la antigüedad y lo tenían por poco, lo tenían al menos. Y esto lo comprobamos con los personajes bíblicos que fueron pastores de ovejas. También lo podemos ver cuando José lleva a sus hermanos y a su padre a la tierra de Egipto y le dice que para los egipcios el pastorear oveja era cosa abominable, es decir, era algo que lo tenían como inmundicia o como algo bajo. Entonces, dentro de los personajes bíblicos podemos observar que también Abraham, Jacob y los hijos de Jacob, pues también pastorearon ovejas. Y esto lo podemos saber porque tanto Abraham como Jacob, como también Jabal, que fue descendiente de Caín y que se dice, según la palabra, que Jabal fue padre de los que criaban ganados, es decir, que incluyendo los recabitas, estas personas eran personas que fueron nómadas, es decir, personas que se trasladaban de un lugar a otro y que iban de lugares en lugares. Entonces, al trasladar sus ganados, estos también pues ejercían el oficio del pastorado, del cuidado de sus ovejas, de buscar pastos para sus ovejas y pues tenerle en su rebaño para que no le pasara nada. Entonces, otros personajes bíblicos, los cuales también podemos mencionar que ocuparon el oficio del pastorado, es que también habían otros tipos de pastores, aparte de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Abel y de Jabal, que ocuparon el oficio. Claro está, estamos hablando del oficio pastoral en la antigüedad. Sabemos que en el Antiguo Testamento todavía el ministerio pastoral no tenía esa función espiritual, sino que era un oficio, pero Dios venía trabajando con este oficio de manera simbólica para traerlo ya sí en el nuevo pacto y ponerlo como una función espiritual en la iglesia de Cristo. Es decir, que este ministerio pastoral ya estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre de Dios, porque las características que tenía el oficio de un pastor con el cuidado de las ovejas es algo simbólico que se representa en el ministerio pastoral. Bendito sea el nombre de Dios en la iglesia del Señor. Entonces, habían también otros pastores, los cuales se le llamaban pastores sedentarios. Estos pastores sedentarios eran diferentes a los pastores nómadas, porque los pastores nómadas se trasladaban de diversos lugares, caminaban muchos kilómetros, por así decirlo, con sus ganados, con sus ovejas, y por esta razón se diferencian de los pastores sedentarios, los cuales pues no se movían mucho, sino que se mantenían en un lugar fijo, es decir, se ubicaban, se instalaban en un lugar, y estos pues sacaban a su rebaño de ovejas del redil en la mañana, lo llevaban al pasto, ¿verdad? Y luego regresaban al atardecer y las ovejas eran introducidas nuevamente en el redil. A esto se le conocía como pastores sedentarios en el tiempo antiguo. Estamos haciendo un breve reencuentro del oficio pastoral para así poder entender mejor la función del ministerio pastoral en el nuevo pacto que ejercemos en esta dispensación de la gracia, que podemos ver en la iglesia del Señor Jesucristo. También, gloria a Dios, otros personajes bíblicos que podemos destacar como personajes que ocuparon el oficio pastoral. Tenemos a Raquel. Raquel también ejercía el oficio pastoral. Y Raquel, dice la palabra de Dios, vamos a leer el versículo bíblico, Génesis 29:9 nos dice que mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Es decir, que también en el oficio, en el trabajo de cuidar ovejas, no solamente habían hombres que ocupaban esta responsabilidad de cuidar ovejas, que tenían este trabajo, que quizás muchos lo tenían en poco, pero era de mucha responsabilidad, sino que también había mujeres, y lo podemos ver comprobado por la palabra del Señor, que nos muestra a Raquel, una fémina que era pastora de ovejas como oficio, y también tenemos a Séfora y sus 6 hermanas, es decir, las 7 hijas del suegro de Moisés, quienes estaban en una ocasión buscando agua, según el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 2, versos 16 y 17, nos dice que estas 7 hijas descendieron, estas 7 hijas del sacerdote de Madián, pues descendieron para tomar agua, descendieron al pozo para ella alimentar las ovejas de sus padres, pero fueron atacadas
por unos hombres que estaban allí que le impidieron tomar el agua del pozo, y Moisés pues la defendió, y allí se conocen estas 7 mujeres. Quiero abrir un paréntesis en esta parte. Textualmente o literalmente, la Biblia no nos dice que ellas eran pastoras de ovejas, pero sí se puede entender de manera implícita, ¿verdad?, de que estas 7 mujeres sí estaban cuidando las ovejas de su padre, y como estaban cuidando las ovejas de su padre, pues podemos tener en claro de que ellas estaban a cargo de las ovejas, es decir, estaban como pastora del rebaño de su padre, ya que su padre no se encontraba con ella en ese momento. Bien, entonces hemos mencionado algunos personajes en el Antiguo Testamento que tenían la tarea o el oficio, el trabajo de pastores y pastora de ovejas. Ahora bien, este trabajo, ¿verdad?, de los rebaños era confiado no solamente a varones, sino que era confiado al hijo, ¿verdad? Mayormente a los hijos menores de la casa le era confiado este trabajo, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, porque lo tenían como un trabajo vil, como un trabajo, al menos notemos que David era pastor de ovejas y era el menor de sus hermanos. Entonces, siendo este trabajo de gran responsabilidad, hermanos, porque estamos hablando que un pastor tenía que velar por la vida de esas ovejas para que no le pasara nada, pues siendo de tal responsabilidad, pero a la vez tenerlo en poco es su valor, ya que en lugar de poner al mayor de la casa, ponían al menor de la casa. Entonces vemos como la falta vemos como la falta de valor que le restaban a este trabajo tan importante y tan hermoso que hoy en día podemos resaltar de suma importancia. Entonces, hermanos, también este trabajo del rebaño no solamente se le confiaba al hijo menor, sino que también se le confiaba a la hija. Es decir, cuando en una familia en la antigüedad pues no había hijos varones, pues entonces las hijas hembras tenían que desempeñar esta función de pastoras de ovejas. Y también se daba el caso de que cuando era una familia que no tenían hijos, que la esposa era estéril y por X o por Y no habían hijos, sino que lo que habían era criados, es decir, personas que se compraban, eran esclavas, eran sirvientes del hogar, pues entonces muchas veces este trabajo se le confiaba a un asalariado. De ahí es que se conoce el término de pastores asalariados en el antiguo pacto, y en el ministerio de Jesucristo se menciona el pastor asalariado, es decir, se contrataba a una persona para que se hiciera a cargo del rebaño, para que cuidara el rebaño de las ovejas, guardara de ella. Y este compromiso, esta responsabilidad que tenía este asalariado porque se le pagaba por su trabajo, por su oficio, tenía un gran compromiso, y era que este asalariado tenía que tratar de no perder ninguna de estas ovejas, ya que si este asalariado perdía por casualidad alguna de estas ovejas, pues el propietario podía exigir, gloria a Dios, el precio de todo animal que se desapareciera del rebaño mientras este asalariado la llevaba, ¿verdad?, a los pastos para que se alimentaran, la sacaba, ¿verdad?, a cuidar de ella, de las fieras salvajes. Pero en el tiempo de Moisés existió una ley para librar al asalariado de dicha pérdida, de esta obligación. Si se podía, claro, si el asalariado podía demostrar, podía probar que la pérdida de dicho animal no fue consecuencia de él ni por negligencia de su trabajo. Entonces, dicho esto, esta explicación de lo que era el oficio de un pastor en el Antiguo Testamento, entonces ahora sí vamos a entrar en lo que es el ministerio pastoral en la dispensación de la gracia. Hemos hecho este reencuentro de lo que era el oficio de un pastor o de una pastora en la antigüedad, de la responsabilidad y el compromiso que llevaba. Pero ahora vamos a hablar del ministerio pastoral en esta dispensación de la gracia, ya no de manera literaria como un oficio o trabajo de un ganado, ya no de manera simbólica como una metáfora o una prosopopeya, sino ahora como una función ejercida por un hombre dentro de un conjunto de personas. Entonces, una definición de lo que es un pastor en nuestra actualidad. Un pastor hoy en día es aquel que Dios llama para que cuide de la grey del Señor. Es decir, el pastor es la persona que Dios llama para que esté a cargo de la iglesia, para que esté cuidando de la obra de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, de cada uno de los miembros que están allí, los cuales representan el rebaño, y el hombre puesto a cargo representa el pastor. Es el oficio que ocupa. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, los pastores en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de los pastores en el Nuevo Pacto. Ya mencionamos personajes bíblicos que ejercieron la función del pastor como oficio laboral en el Antiguo Pacto.
pero podemos tal vez mencionar que hubieron hombres en el antiguo pacto que tuvieron esta responsabilidad, pero como no era un ministerio que operaba como tal, sino que Dios pues tomaba la figura del pastor y las ovejas y hablaba metafóricamente o para referirse al pueblo de Israel como las ovejas y a él como su pastor. Entonces podíamos decir que hombres que tal vez tuvieron esta función en el antiguo pacto, podríamos ver a Moisés, que tuvo que liderar el pueblo de Dios, sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto. Podríamos decir que Moisés pues desempeñó una función pastoral allí en aquel lugar, porque no era fácil. Podemos ver que Josué continuó esa labor, aunque no estaba constituido este ministerio pastoral, pero podemos ver que estos hombres los representaron en su debido momento. Luego podemos ver a los profetas, podemos ver a los reyes que fueron establecidos luego por Dios y así sucesivamente, recordando que Jesús en cierta ocasión dijo que todos los que vinieron antes que él, salteadores eran, no eran los verdaderos pastores, sino que eran pastores que no entraban por la puerta, hablando en una forma, vamos a decir, figurada o metafórica. Pues Jesús se representaba como el pastor de las ovejas, porque así había sido anunciado en el antiguo pacto. Pero en el Nuevo Testamento, vamos a hablar de pastores en el nuevo pacto, en esta dispensación de la gracia, en este tiempo. Pues tenemos en la palabra del Señor que Jesús era el principal pastor de las ovejas. Juan 10:16 nos dice a nosotros que Jesús era el pastor de las ovejas, pero que también Jesús tenía otro rebaño. Dice la palabra allí en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí en Juan 10:16 podemos ver que Jesús estaba hablando del ministerio pastoral. Jesús estaba hablando de aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel, sino del pueblo gentil, los cuales también iban a ser atraídos por él y los cuales iban también a ser pastoreados por el Señor, pero que el Señor iba a dejar a cargo pastores que se iban a encargar de cuidar de esas ovejas, es decir, de aquellos que se iban a entregar a él, que iban a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, pastores en el Nuevo Testamento, principalmente el Maestro Jesucristo, siempre primicia en todo, el principal pastor, ¿verdad? El verdadero pastor, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, el modelo a seguir. Luego tenemos aquí al apóstol Pedro, el apóstol Pedro, al cual el mismo Jesús, Juan capítulo 21:16, el mismo Jesús le dice, después de Jesús haber resucitado, tuvo una conversación con Pedro y allí le dice, volvió a decirle la segunda vez a Pedro, Simón, Simón hijo de Jonás, recordemos que ese era el nombre de Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí Señor, tú lo sabes, sabes que te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Es decir, que Pedro recibió este ministerio del pastorado. Por eso Pedro se le conoce como uno de los ancianos de la iglesia primitiva, como el anciano de la iglesia primitiva. Se podría decir el primer anciano o el primer pastor constituido por Jesús después de su ascensión, después de su ministerio y luego su ascensión al cielo. Claro, sabemos que esta palabra Jesús se la dice después de haber resucitado, pero el ministerio de Pedro comienza a ejercer su función después que Jesús pues asciende al cielo. Bien, también había más pastores. Hebreo capítulo 13, verso 7 nos dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí nos habla el autor de los Hebreos. Hebreo capítulo 13, verso 17 también nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, que habían pastores después de Jesús ascender al cielo. En la iglesia primitiva, aparte del apóstol Pedro, había más pastores que ejercían este ministerio y esta función. Recordemos que la iglesia primitiva comenzó a expandirse. Recordemos que el apóstol Pablo comenzó a fundar iglesias. Bendito sea el nombre de Dios. Recordemos de que en Apocalipsis al apóstol Juan se le dice que le escriba las 7 iglesias que están en Asia Menor. Es decir, que había más pastores. Entonces, Hebreo 13:24 también nos dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Es decir, hermano, que este ministerio pastoral había crecido en gran manera. Habían ya personas que habían sido llamadas para este oficio, para este servicio en la dispensación de la gracia. Primera de Pedro 5:4 nos dice el apóstol Pedro allí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, que aquí Pedro le está hablando, ¿verdad?, a la iglesia y dice el príncipe de los pastores, que sabemos que es Jesucristo, el cual coronará a cada uno de sus hijos que está sirviendo en la obra de Dios.
También Hebreo 13:20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pastor eterno. Aquí vemos que se exalta, ¿verdad? El ministerio, se exalta a Jesucristo como pastor. Aquí se ve a Jesucristo como el pastor de los pastores, como el principal entre todos los pastores, porque Él fue que constituyó ese oficio pastoral en la iglesia. El ministerio pastoral, aparte de ser llamado como pastor, ¿verdad? Que cuida el rebaño del Señor, que cuida la grey de Dios, la iglesia, pues este ministerio pastoral también se le designaban otros nombres, como por ejemplo, aparte de pastor, el cual ya sabemos que significa el que cuida de un rebaño, es decir, un líder espiritual que guía, alienta, protege a los creyentes, tenía otros títulos en la iglesia evangélica, es decir, en la iglesia primitiva, y esto lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Es decir, otro título que tenía el ministerio pastoral, ya que la palabra pastor equivale no solamente a anciano, sino también a presbítero, que viene siendo sinónimos. Se le llamaba obispo, a un pastor se le llamaba obispo, ya que la palabra obispo deriva del griego epicospos, que significa supervisor. Entonces, el obispo era un líder de alto rango, el cual supervisaba a varias iglesias o ministros. En el Nuevo Testamento, el episcopos se refiere a quien cuida o supervisa una iglesia, según el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Entonces, otro nombre, también el obispo, ¿verdad? En la iglesia, que se utiliza el término obispo y pastor en la Biblia, ¿verdad? Pero estos dos términos en la iglesia protestante, en la iglesia primitiva, eran equitativos, eran equivalentes, se usaban casi de forma intercambiable en la antigüedad, es decir, vendría siendo lo mismo. Primera de Pedro 2:25, capítulo 2, versículo 25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí vemos el término obispo, juntamente con el término pastor, que viene siendo prácticamente casi lo mismo, el que supervisa o el que cuida. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2 nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya esto lo veremos más adelante, porque ya esta es una parte de los requisitos para ser obispo, para aspirar a ser obispo. Ya esto lo haremos más adelante. Entonces tenemos a Tito 1:7, donde nos dice la palabra del Señor, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Esto es prácticamente lo mismo que nos dice el apóstol Pablo, que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta. Son parte del requisito. Tenemos también otro nombre que se le da al pastor y es reverendo. Reverendo. Aunque la palabra reverendo no es un título bíblico, no está textualmente en la Biblia, pero sí es un término honorífico, el cual se usa muchas veces dentro de la iglesia, mayormente la iglesia protestante, la iglesia, ¿verdad?, pentecostales, también en las iglesias católicas lo utilizan, pero estos son términos honoríficos realmente. También se usa como un tratamiento de respeto hacia la persona, hacia el pastor o ministro o obispo. Este término de reverendo, en señal de respeto a aquel que Dios ha puesto al cuidado de la grey. Otro término más aceptable es presbítero, que ya hemos mencionado, que también el presbítero, que deriva del griego presbíteros, que es igual a anciano, significa anciano. Este también es sinónimo de pastor. Un presbítero es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, no de manera escrita literalmente, pero para referirse a los líderes maduros y con autoridad en la iglesia, según el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23 y Tito 1:5. Muchas veces, ¿verdad?, ya lo hemos hablado, muchas veces en la iglesia, ¿verdad?, protestante, esto equivaldría a pastor o anciano. Presbítero es igual a anciano, pastor, en la mayoría de las denominaciones significa lo mismo. Y por último tenemos el término tenemos el término anciano, que es sinónimo de presbítero, viene siendo lo mismo. Estos son nombres que se le designan a un pastor. Se le conocía como alguien maduro en la fe, que lideraba la congregación. Esto era un anciano, ¿verdad? La Biblia nos habla en diferentes números, en diferentes pasajes bíblicos. La Biblia nos habla de ancianos, según nos dice Tito 1, capítulo 1, verso del 5 al 7, primera de Pedro 5, capítulo 5, verso del 1 al 4. También nos habla y así vemos el término anciano. El término anciano también se utiliza para designar como nombre designado el pastor, es sinónimo de presbítero. Y hay muchas citas bíblicas, hermano, que hablan de este término anciano que se aplica a lo que es un pastor. Son muchos los pasajes bíblicos. Y por último tenemos a ángel, del griego ángelos, que significa mensajero. Este término pues se aplica de manera simbólica
a aquel que está a cargo de la iglesia. Este término lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, en las 7 cartas escritas a la iglesia, que van dirigidas a las iglesias, al ángel de la iglesia. Bueno, se entiende y se cree por muchos estudiosos de que este ángel se refiere al líder espiritual o el pastor de la iglesia local, no a un celestial, no a un ángel celestial, sino al líder que Dios ha puesto a dirigir la obra. Entonces, en este contexto bíblico, ángel es igual a mensajero o líder de la iglesia. Es una manera simbólica, aclaramos, es una manera simbólica para referirse al pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, funciones pastorales, funciones pastorales. Vamos a ver cuáles son las funciones que tiene un pastor en la iglesia del Señor. La función que tiene un pastor en la iglesia del Señor es cuidar. Un pastor está llamado, está puesto en la iglesia para cuidar, para proteger. Por eso dijimos al principio que el ministerio del pastor es uno de los ministerios hermoso, importante, pero de gran responsabilidad, de gran delicadeza y de mucho cuidado. El pastor está puesto para cuidar de las ovejas que están allí en el redil. El pastor está puesto para proteger a cada una de esas ovejas que Dios pone en sus manos. Está puesto para velar por esas ovejas. Bendito sea el nombre de Dios. Está puesto para enseñar. Está puesto para exhortar. Está puesto para corregir. Alabado sea el nombre de Dios. Estas son funciones que tiene un pastor, una persona que es llamada al ministerio pastoral. Hermano, el pastor tiene un gran compromiso. Toda persona que es llamada al ministerio pastoral conlleva una gran responsabilidad, una gran carga encima, la cual el que no está llamado a ese ministerio no se lo imagina, no se lo imagina, hermano. Quizá nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, podamos compartir la experiencia o vivir experiencia de lo que puede representar el trabajo de un pastor, ya que, por ejemplo, los que son padres de familia saben la carga que es cuidar un hogar, cuidar de hijos. De hecho, el tiempo no daría para explicar todo acerca del ministerio pastoral, pero vamos a tratar de tocar lo más importante. Pero de hecho, un padre de familia ejerce una función parecida a la de un pastor. Un líder de un trabajo, cuando tiene a cargo obreros, ejerce parte de lo que es la función de un pastor, porque tiene que cuidar de un grupo de personas, tiene que proteger ese grupo de personas, tiene que velar por la seguridad de esa persona. Eso hace un pastor, hermano. La diferencia radica en que un pastor debe de velar como si fuera por su propia vida, por la vida de esos creyentes que son puestos en sus manos. Debe de enseñarle. Por eso se dijo al principio de que este ministerio pastoral es correlativo con el ministerio del maestro. Es decir, un pastor también está llamado a ser maestro, porque debe de enseñar la palabra del Señor, debe de nutrir la iglesia, debe de nutrir las ovejas con una leche espiritual no adulterada. Bendito sea el nombre de Dios. Está llamado a exhortar, a corregir. Está llamado a reprender cuando haya que reprender, pero también a vendar las heridas. Bendito sea el nombre de Dios, porque esas ovejas que son puestas en manos de ese pastor tiene que velar para que no se le pierdan, bendito sea el nombre de Dios, sino para que estas ovejas puedan alcanzar la salvación de sus almas y puedan ir por el camino de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, característica de un pastor. Un pastor llama a las ovejas por su nombre y las ovejas lo conocen. Las ovejas conocen a su pastor, conocen su voz y él las conoce a ella. Bendito sea el nombre de Dios. Esto nos lo enseña la palabra en el Salmo 23, en Juan capítulo 10, capítulo 10 del versículo 2 al 16, donde el Señor habla del buen pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Otra característica del ministerio pastoral: el pastor conduce las ovejas en el rebaño. El pastor es quien conduce a las ovejas en el rebaño hacia los pastos, quedándose allí todo el día y en ocasión incluso hasta la noche. Es decir, que representa esto: que un pastor conduce a los miembros y lo cuida prácticamente todo el día, está atento, y hasta tarde de la noche vemos a pastores que están velando, hermano, por aquellos miembros que son puestos en sus manos. Bendito sea el nombre de Dios. Un pastor defiende de cualquier fiera y de cualquier fiera y contra los moradores. Es decir, un pastor defiende a sus ovejas cuando hay que defenderlas. Esto es protección, hermano. Otra característica de un pastor es que este pastor recoge a las perdidas. Es decir, este pastor va tras aquella oveja que se aparta. Este pastor, gloria a Dios, aleluya, el que está llamado al ministerio pastoral. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso yo le digo que esto es grande. Hay muchas cosas que hablar del ministerio pastoral. Mire, el que está llamado al ministerio pastoral tiene hasta que ir tras aquella oveja que se descarrea, tras aquella oveja que se pierde. Tiene que caerle atrás, bendito sea el nombre de Dios. Tiene que velar por la vida de esa oveja. Alabado sea el nombre de Dios. Porque esto es parte de su ministerio, de su función: cuidar, proteger, velar.
Alabado sea el nombre de Dios. A un pastor le debe de doler cuando una oveja se va del redil, se va del rebaño. Bendito sea el nombre de Dios, porque ha sido puesta en su mano para que Él la cuide, ha sido puesta en su mano para que Él vele por ella. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Pero hay que abrir un paréntesis aquí en esta parte, porque quizás hay muchas personas que están resentidas, que están dolidas, se han ido de iglesia y se sienten mal porque quizás no lo han ido a buscar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero recordemos que cuando hablamos del pastor asalariado, se dice que había una ley mosaica, la cual a este pastor asalariado lo protegía en caso de que una oveja se perdiera, si no era por negligencia del pastor, si no era porque el pastor había tenido parte de la culpa o por consecuencia de él. Es decir, que no todas las ovejas que se descarrían y se apartan de redil es por culpa del pastor. No, no todas las ovejas que se apartan de redil se apartan porque el pastor no la protegió. Muchas veces hay ovejas que son necias, hay ovejas que son rebeldes, pero como no estamos hablando de ovejas rebeldes ni de ovejas necias, sino de aquellas ovejas las cuales son atacadas por fieras, atacadas por lobos rapaces, atacadas por doctrinas erróneas, gloria a Dios, y se salen del redil, del rebaño, de quien la guía. Este pastor tiene el compromiso, la responsabilidad de ir tras esa oveja, gloria a Dios, de ir tras esa que está perdida, y recogerla y traerla de vuelta al redil, gloria a Dios, aleluya. El pastor, otra característica que tiene un pastor, alguien que es llamado al ministerio pastoral, hermano, es que se cuidaba de las ovejas recién paridas y de las esparcidas. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, hermano, que el ministerio pastoral conlleva una serie de funciones, pero también tiene muchas características importantes. Dentro de la relación que existe del ministerio pastoral con la deidad de Cristo, podemos ver que el Señor compara a Israel con las ovejas y se compara a él como el pastor de las ovejas. Es decir, Jehová representa el pastor y Israel representa las ovejas sin pastor. Pero también está la simbolización o tipología de Cristo como el pastor de las ovejas, como el buen pastor, y la iglesia como el rebaño del buen pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, para ir concluyendo con este tema de lo que es el ministerio pastoral, ya que es un ministerio muy amplio, bendito sea el nombre de Dios, y que tiene mucha tela por donde cortar, vamos a hablar de lo que es los requisitos para ser pastor. Para ser pastor, hermanos, para ser pastor, gloria a Dios, este ministerio pastoral se diferencia de lo que es el ministerio apostólico, profético y evangelístico. Los tres primeros ministerios, de los 5 ministerios que el apóstol Pablo menciona, los 3 primeros ministerios se destacan por ser ministerios los cuales son directamente llamados, capacitados y preparados por Dios, por la deidad divina. Es decir, son ministerios que su capacitación, su llamado, hasta la forma de ejercerlo es de una manera más explosiva, más profunda, por así decirlo, más espiritual, bendito sea el nombre de Dios, porque es con demostración del cielo. Pero el ministerio pastoral, juntamente con el ministerio del maestro, del cual ya estaremos hablando en el próximo capítulo, si Dios nos lo permite, son ministerios que requieren capacitación. El ministerio pastoral y el ministerio del maestro son ministerios que requieren capacitación, hermanos. Por eso, para una persona ser pastor, no solamente es que sea llamado por Dios, sino de que este ministerio requiere una preparación. Por eso, los requisitos que debe de tener una persona para ser llamada a este ministerio, o que debe de procurar tener todo aquel que anhela obispado, que anhela ser pastor, pues estas credenciales la podemos tomar de Primera de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 7. Allí están claras, el apóstol Pablo nos la dejó allí escrita, cuáles son las credenciales o las señales y requisitos que debe de tener toda persona que desee, anhele y quiera ser pastor, obispo, anciano, presbítero. Es lo mismo todo, que quiere ejercer este ministerio del pastorado. Aquí yo tengo enumerado 18 puntos que el apóstol Pablo menciona, y lo leeré de forma breve para ir finalizando con este capítulo 4. Dice así: número 1, el pastor, dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, pero es necesario que el obispo, atención, todo aquel que anhela ser pastor y todo aquel que está llamado a hacerlo, debe de procurar tener estos requisitos. Número 1, ser irreprensible. Los pastores deben de ser irreprensibles. Número 2, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Número 3, sobrio. Número 4, prudente. Número 5, decoroso. Número 6, hospedador. Número 7, apto para enseñar. Número 8, no dado al vino. Número 9, no pendenciero. Número 10, no codicioso de ganancia deshonesta. Número 11, sino amable. Número 12, apacible. Número 13, no avaro. Número 14, que gobierne bien su casa. Número 15, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Número 16, gloria a Dios, aleluya. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del enemigo. Número 17, que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del enemigo. 17 características, 17 requisitos, 17 señales o credenciales que debe de tratar de tener una persona que quiera ejercer el ministerio pastoral. Bien, mis amados, quiero abrir de manera breve un paréntesis para explicar algo aquí dentro de los requisitos que Pablo menciona que debe de tener una persona para ser llamada al ministerio pastoral o que quiera ejercer este ministerio, ¿verdad? Este obispado. Fíjese que dice marido de una sola mujer. Ustedes saben que Pablo aquí está hablando en un tiempo donde habían personas que, pues, por ley de ellos, muchos habían tenido 2 y 3 mujeres o eran recasados. Entonces Pablo exhorta a que la persona que vaya a ser pastor sea una persona que no tenga esto percance, ya que es un ministerio que servirá de modelos para otros, es decir, los pastores que son guías, los pastores que están puestos para el cuidado del rebaño de Dios, de la obra de Dios, también son modelos de las ovejas que les siguen. Entonces, todo tipo de percance que el pastor pueda presentar puede traer complicaciones a largo o corto plazo dentro de la obra del Señor. Por eso estos requisitos son muy cuidadosos y son muy supervisados a la hora de elegir a alguien para el pastorado. Nótese que en uno de los requisitos también se mencionó que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, más adelante el apóstol Pablo dice, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, que lo que se está hablando en estos requisitos es que la persona que vaya a ser pastor debe ser una persona que se debe de preparar cuidadosamente, capacitar, cumplir con los requisitos establecidos en la palabra de Dios, para que más adelante esta cosa no se presente. Requiere una preparación y una capacitación para ejercer el ministerio pastoral. Dios te puede llamar, Dios te puede elegir, Dios te puede decir a través de un profeta, a través de un hermano en la iglesia, a través de un sueño, de cualquier forma que Él te llama a dicho ministerio, pero también el mismo Señor te hará entender que debes de ser capacitado. Antes de Moisés partir, Jehová le había dicho a Moisés que preparara a Josué para que fuera su sucesor. Y vemos a un Josué que nunca se apartó de Moisés, sino estuvo siempre ahí atento y aprendiendo de Moisés. También vemos a los criados de los profetas que acostumbraban a andar con los profetas, siempre estaban ahí para aprender de los profetas. Vemos a los discípulos que aprendían del maestro. Y así, hermanos, el pastor también debe de cuidar de sus ovejas y procurar preparar a sus ovejas bien para que algún día una de esas ovejas que están al cargo de él, pues también sepan, pues, ejercer este ministerio del pastorado y ser sucesores en un futuro, como el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, gloria a Dios, en cuanto al ministerio pastoral. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, todo aquello que me están viendo, tú que estás atento ahí y que has escuchado todo lo que hemos dicho, gloria a Dios, hemos llegado a la parte final de este capítulo 4 del ministerio pastoral. Espero que cada una de las cosas que hayamos enseñado hayan sido de provecho para tu vida, que te hayas enriquecido en gran manera, que haya sido de bendición, gloria a Dios, y que haya sido grande y ricamente edificado, porque nuestra intención en tu canal y nuestro canal es edificar vidas, alcanzar almas para salvación del reino y también para que las almas conozcan la verdad y la verdad lo haga libre en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, con una leche no adulterada, sino sobre el fundamento que los apóstoles edificaron. En ese mismo fundamento seguir continuando la obra de Dios. Así que Dios le bendiga en gran manera. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Gloria a Dios, activa esa campanita para que te lleguen las notificaciones y sigamos expandiéndonos y creciendo. Eso nos ayuda a nosotros a crecer. Si hay algo también, lo cual pues quieres que compartamos, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieres que mejoremos, pues nos lo escribe en la caja de comentarios, lo estaremos leyendo y tomando en cuenta. Bendito sea el nombre de Dios, ya que eso también nos ayuda a crecer en este ministerio que estamos desarrollando a través de estas plataformas digitales para alcanzar más vida. Bien, sin más que decir, estaremos en una próxima entrega, un próximo capítulo y final de esta serie, los 5 ministerios, que corresponde al ministerio del maestro. Dios les siga bendiciendo, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye bye.